Hola, mi nombre es Jonathan Ocampo y junto a mi compañera Tatiana Rocha les explicaremos sobre la pared celular, la membrana plasmática y los flagelos. Hola, soy Tatiana y antes de esto nos gustaría mostrarles los temas que trataremos en este video. Inicialmente hablaremos de lo que es la pared celular, su compromiso y su funcionamiento. Luego hablaremos de la membrana plasmática, sus funciones y su composición. Por último, de los flagelos, su función y composición. Así que vamos. Iniciando con la pared celular, podemos indicar que es la característica más distintiva de la célula en las plantas, algas, hongos, bacterias y arqueas. Es sintetizada por la propia célula y está conformada por celulosa, polisacáridos y glicoproteínas. Cabe aclarar que dependiendo de la organización de la misma y función que desarrollen, sus componentes se diferencian. Es necesario aclarar que está conformada por capas o también llamadas láminas, y se pueden decir que todas las células tienen al menos dos, la lámina media y pared primaria. Al hablar de estas podemos indicar que la lámina media es la capa más externa de la pared celular y también primera en formarse. Es delgada y con aspecto amorfo, misma que a su vez se sintetiza y comparte por las que están a su alrededor. Mientras que la pared primaria es la primera capa visible de la pared celular, se localiza entre la membrana plasmática y la lámina media, en algunas células entre la lámina media y la pared secundaria. Es la encargada del tamaño y forma de la célula, misma que determina sus posteriores cambios. Esta, a diferencia de la anterior, se sintetiza y permanece a cada célula. Por último, podemos indicar que algunas células contienen una tercera lámina o capa, la cual es más gruesa que la anterior y es llamada pared secundaria. Dato curioso, la mayor parte de la madera de los árboles es pared celular secundaria. ¿Cuál es su función? En sí, cumple diferentes funciones. Una de ellas es la mecánica, ya que es la responsable de formar y brindar el tamaño de la célula, las protege y las contiene de modo de su esqueleto. Es comunicativa y transportadora, tanto de moléculas como de agua, ya sea entre las células cercanas o lejanas, puesto que crean conductos entre paredes para tener una comunicación directa entre citoplasmas adyacentes. Y, por último, ayuda a proteger la célula frente a patógenos mediante respuesta de defensas. A continuación, seguiremos con la membrana plasmática. Si queremos entender cómo funciona la membrana plasmática, podemos compararla con la forma en que actúan las paredes de una casa o con el funcionamiento del recubrimiento metálico de un automóvil, ya que en ambos ejemplos estas estructuras cumplen de la función de proteger factores externos a todo el conjunto que se encuentra dentro de estas. Teniendo en cuenta esto, podríamos esperar que el límite externo de una célula viva estuviera construido de una barrera igual de fuerte y sólida, debido a que también debe proteger su delicado contenido interno ante un ambiente no vivo y a menudo muy agresivo. Sin embargo, las células están separadas del mundo externo por una estructura delgada, frágil y como lo es la membrana plasmática, que solo mide 5 a 10 nanómetros de espesor. Teniendo en cuenta lo explicado por nuestra compañera, podríamos preguntarnos, ¿qué hace tan resistente y útil a la membrana plasmática? Inicialmente sabemos que lo que le otorga sus grandes habilidades protectoras es su composición química, ya que estas membranas de forma general están compuestas por una bicapa lipídica que es anfipática, es decir, que cuentan con un extremo hidrofóbico y otro hidrofílico, lo que permite la difusión pasiva de moléculas hidrofílicas e impide el paso de moléculas polares como sales, minerales, carbohidratos y proteínas. Esto permite a la célula controlar el tráfico de sustancias de su interior al exterior y viceversa. La membrana plasmática también cuenta dentro de su estructura con proteínas unidas a través de enlaces covalentes a esta bicapa y con glúcidos unidos a través de este mismo tipo de enlace, bien sea a las proteínas o directamente a la bicapa lipídica. Como dato curioso, es importante resaltar que la membrana plasmática tiene mayor presencia de lípidos dentro de su composición, ya que por cada 50 lípidos aproximadamente existe una proteína. Sin embargo, las proteínas, al poseer mayor tamaño, representan el 50% de la masa total de la membrana plasmática. Teniendo clara su composición química, ahora podemos hablar claramente del importante papel biológico que cumple dentro de la célula, lo que ya hemos definido anteriormente como la membrana plasmática. Su principal función es la de mantener el medio interno separado de la bicapa fosfolipídica.
a través de la combinación de transporte activo y transporte pasivo. Hacen de la membrana plasmática una barrera selectiva que permite a la célula diferenciarse del medio. Esta también actúa como una membrana permeable, ya que impide el libre intercambio de materiales de un lado a otro, pero al mismo tiempo proporciona el medio para comunicación con su entorno. Finalmente, cabe destacar que la membrana celular posee receptores químicos que se combinan con moléculas específicas que permiten a la membrana recibir señales y responder de manera específica, por ejemplo, inhibiendo o estimulando actividades internas como el inicio de la división celular, la elaboración de más glucógeno y el movimiento celular. Después de haber hecho este recorrido por lo que es la membrana celular y sus funciones, podemos concluir que este gran organelo es el encargado de proteger y permitir la comunicación del organismo vivo con su entorno de tal manera que le brinda las herramientas necesarias para subsistir en el medio en el que se encuentra. Bien, ya para finalizar nuestro video hablaremos acerca de los flagelos. El flagelo es considerado un organulo de motilidad, es decir, que tiene la habilidad de moverse espontánea e independientemente. Pero recientemente se ha hecho evidente que los flagelos tienen otras funciones biológicas. La unidad básica principal, flagelina o FLIC, del flagelo tiene un papel bien documentado en la inmunidad innata y es considerado antígeno dominante de la respuesta inmune adaptativa. Dato curioso, los flagelos funcionan como adhesinas. Una adhesina es un factor que poseen las bacterias para unirse a otros huéspedes mucho más efectivamente. Y bacterias como las gram positivas, las gram negativas y arquea poseen un flagelo en su estructura. El flagelo es principalmente un organulo de motilidad que permite el movimiento y la quimiotaxis. Las bacterias pueden tener un flagelo o varios, al igual que pueden ser polares, es decir, que tienen uno o varios flagelos en un lugar, o peritricus, que tiene varios flagelos por toda la bacteria. Además de la motilidad, los flagelos poseen varias otras funciones que difieren entre las bacterias y durante el ciclo de vida bacteriano. Un flagelo puede, por ejemplo, participar en biopelículas, que corresponde a la creación de un ecosistema microbiano organizado, conformado por una o varias especies de microorganismos, asociados en una superficie viva o inerte con características funcionales y estructuras complejas. La exportación de proteínas suele ocurrir cuando ésta aún no ha terminado de ser sintetizada por el ribosoma. Su estructura. Bien, la longitud del flagelo típico es de aproximadamente 10 micromol y el diámetro es de 20 nanómetros. Se requieren más de 60 proteínas estructurales y reguladoras para el ensamblaje y la función del flagelo. El flagelo consiste en un aparato de exportación citoplásmico, un cuerpo basal incrustado en la membrana celular, un gancho que conecta al cuerpo basal, al filamento y un filamento que funciona como una hélice. El filamento helicoidal, se encuentra en el exterior de la bacteria. Es lo que va a transmitir la fuerza y permite que se mueva a través de la matriz extracelular. Existen algunos endoflagelos que tienen un fragmento en el interior del soma. El gancho. Establece la conexión del filamento helicoidal con el cuerpo basal. Se encuentra en su mayoría en la parte exterior de la bacteria y tiene una estructura acodada. Está hueco en su interior, ya que a través de él deben pasar moléculas, componentes y estructuras. Y por último, tenemos el cuerpo basal. El cuerpo basal se encuentra generalmente en el interior de la célula. Es muy complejo, una parte de pared de membrana y otra citoplásmica. Está conformado por 3 partes importantes: el cilindro central hueco, los anillos flagelares y el motor rotador. Esperamos que los temas hayan quedado claros, pero recuerden que si tienen dudas pueden acceder a diferentes sitios para su adecuada investigación. Muchas gracias por vernos. Recuerden que fuimos Tatiana Rocha y Jonathan Ocampo. Hasta pronto.